Esta semana, este domingo, tercer y último debate presidencial. Anoche, debate entre candidata y candidatos a la jefatura de gobierno. También hubo debate en Puebla, en Veracruz. Estamos a 20 días de las elecciones. Juan Pablo de Leo. Juan Pablo. Manuel, Jorge, Alberto, buenas noches. Qué gusto, muy buenas noches, querido Alberto Beñat. Manuel, gracias, buenas noches. Juan Pablo, Jorge, qué gusto. Jorge Fernández Menéndez, Jorge. Juan Pablo, Alberto, un placer, como siempre. 20 días, a ver, ahora vamos desmenuzando lo que pasó ayer en el debate chilango, lo que ocurre en Veracruz, en Puebla, que parece se han cerrado, y lo que sucede en otras partes del país. Habrá debate que tendrá como eje central el tema de seguridad, aunque se hablará también de política social y de migración de México en el exterior. ¿Cómo ves las cosas, Jorge, a 20 días de la elección presidencial? Son 20 días de la elección y 18, si no me equivoco, para el cierre de las campañas. Y en estos 18 días puede haber cambios, sin duda puede haber cambios, se pueden decantar las cosas. Si uno ve las encuestas, más allá de los números, Juan Pablo sabe de eso mucho más que nosotros, hay un número todavía alto de indecisos o de gente que no responde, que se supone que los que vayan a votar se van a decantar en estos días, con lo que finalmente vean en estos días o terminen decidiendo su voto en estos días, si no es que no lo han decidido ya. Me parece que las campañas todavía, desde mi punto de vista, han quedado mucho a deber. Faltan 20 días, 18 días de campaña, pero han quedado mucho a deber. Me parece que no queda... A ver... tenemos una situación de seguridad brutal. Ahora tú dabas el número de los muertos en Gaza, que van ya muchos meses. ¿Cuántos son? 7, 8 meses, 7, 8 meses de la 30 intervención. Y tantos 34. Mil muertos, 35 son los que casi. tenemos por año en México, ¿Sí? En este sexenio. ¿Sí? O sea, de esa magnitud, sí. Y no sumemos los desaparecidos. Si sumamos los desaparecidos, son mucho más. Sí. Y me parece que las campañas, a ver qué dicen Claudia, Xóchitl, Maínez el próximo domingo, pero no he visto yo una propuesta concreta, sólida, de fondo sobre el tema de la seguridad. ¿Qué dirías es el que más le importa, el que más le preocupa a los ciudadanos y el que más tendría que ocupar? Yo creo que el que más los tendría que ocupar a todos, porque es la situación más dramática. Pero tampoco he visto una propuesta sólida sobre el tema de salud, y no he visto una propuesta sólida sobre el tema económico o sobre la relación con Estados Unidos. Me parece que hay ideas, hay propuestas, hay cosas que se van desgranando, pero no hemos tenido en esta campaña, por lo menos yo no he visto propuestas sólidas para los principales temas que afectan al país. Me parece que las candidatas, el candidato, que nos quedan a deber, pero no solamente en el ámbito federal. También a mí me sorprendió el debate de ayer de los candidatos de la ciudad, porque estando el tema de seguridad en el centro, más allá de acusaciones, si Iztapalapa está peor que la Benito Juárez, o que los números, o jugar ahí un poco con los números, no veo las propuestas de fondo. Yo no veo la propuesta de fondo, incluso algo que me parece que es imprescindible, los reconocimientos de lo que se ha hecho bien, lo que se va a hacer después, las cosas, hay un debate que gira, me parece, demasiado en el vacío. En el vacío. Pues ¿no? sí. En el vacío. Ahora, me faltó agregar en todo este cóctel que veremos en los próximos 20 días que este domingo será una especie de cierre de precampaña o cierre de campaña de la oposición, de la alianza, que va montada en esta marea rosa, en esta concentración o esta serie de concentraciones ciudadanas, una que se espera muy grande en el Zócalo capitalino, y en otras ciudades. No es la primera vez que se reúnen estos ciudadanos vestidos de rosa, sí es la primera vez en la que invitarán como protagonistas a una candidata presidencial, a Xóchitl Gálvez, y a Santiago Taboada en la Ciudad de México, el candidato a la jefatura de gobierno. Alberto, ¿cómo ves las cosas en los 20 días que nos restan? Bueno, por una parte veo, y creo que todos lo sentimos, a una sociedad agotada por este larguísimo proceso político-electoral anticipado, como sabemos, violándose todas las normas, todos los tiempos. Entonces creo que hay una saturación y un agotamiento. Veo también un cierre de sexenio con muchos frentes abiertos para el presidente. Estos datos que daba Jorge en materia de seguridad, bueno, pues, el saldo es un desastre absoluto, con ya más de 187,000 homicidios acumulados, más de 45,000 desaparecidos, pero también en salud. El informe de la Comisión Independiente sobre el COVID dio pues un diagnóstico, una evaluación
francamente pues demoledor en términos de la pésima gestión del COVID. Estamos con las crisis de las energías, la apuesta por energías fósiles, por un programa de energía estatista que no aprovechó todas las condiciones para la inversión, que va en contra de la transición energética global. Y si nos vamos extendiendo a frentes muy sensibles para la población, tenemos, además de saturación, agotamiento, desencanto por la política y los políticos, pues un cierre de sexenio francamente con saldos negativos en donde están pagando consecuencias de malas gestiones, de malas decisiones. Y un presidente que otra vez, antes del debate de la Ciudad de México, dio la nota sobre el debate diciendo pues que esta ciudad se había derechizado, que habíamos muchos fifís, conservadores. Pues, un presidente no está para atacar a la ciudadanía. Me parece, hay quien lo ha interpretado como que puede ser una justificación porque están previendo una posible derrota en la ciudad. Más allá de especulaciones, el hecho es que en ese ambiente polarizado vamos al cierre, vamos a este acto del domingo. Lo digo a título personal, me parece un error haber invitado a los candidatos opositores, porque creo que uno de los rasgos distintivos de esa marea rosa ha sido su carácter ciudadano, no partidista, para defender principios e instituciones tan importantes como las libertades, el INE, la Corte, etcétera. Tengo esa percepción, pero bueno, pues cada quien se hace responsable de sus actos. Pues sí. ¿Cómo lo ves, Juan Pablo? Me parece que en cuestiones de campañas políticas han sido campañas muy poco memorables. Y retomo un tanto lo que dice Jorge y lo que dice Alberto. Me parece que eso sucede cuando tienes una elección de referéndum como es la que estamos teniendo en estos momentos. Es decir, las propuestas y las políticas y las plataformas quedan en un segundo plano. Y por eso me parece que también en un sentido de lo que han sido las gubernaturas y lo que son las alcaldías y las elecciones locales, el tema es lo que han dicho constantemente todos los candidatos. Hay dos proyectos de país, ¿no? Independientemente también de la participación de Movimiento Ciudadano, pero hay dos proyectos de país. O sea, ¿tú sí crees que esto es... hay de dos sopas? Yo creo que sí. A ver, o sea, la tercera opción ahí está. En cuestiones de tendencias, de intención de voto, Movimiento Ciudadano está entre el 8, 10, 11% no está en la intención de voto. No está en segundo lugar, definitivamente no. Eso incluso me parece una discusión innecesaria en estos momentos, pero, a ver, 10 puntos en la intención de voto tiene un valor, más allá de que no entra, digamos, en el juego y en la propuesta de lo que está haciendo la Cuarta Transformación y de lo que es la oposición, que constantemente en todas las participaciones, en la comunicación y en la narrativa, están planteando dos ideas de país, y es una idea de país con el presidente López Obrador y es una idea de país sin el presidente López Obrador. Más allá de que no esté en la boleta, más allá de que sea su última elección, cuando es una elección de referéndum polarizada, como decía Alberto, como lo estamos viendo en estos momentos, creo que si bien claro que faltan las propuestas y faltan los específicos respecto a temas tan serios como es el tema de la seguridad, pasan a un segundo plano cuando estás a favor o en contra, estás con el presidente o estás contra el presidente. Entonces, yo creo que estamos viendo una elección presidencial, una elección federal y una elección local que está teñida por ese debate, por esa disyuntiva con respecto a dos países. Y eso ha hecho que las campañas sean muy poco memorables. Creo que nos podemos quedar con uno o dos jingles que nos vamos a acordar a lo mejor en 2 o 3 años, pero los debates me parece que han sido y han movido muy pocas fibras, han sido muy poco relevantes. Por supuesto que son necesarios el poder contrastar y el poder comparar, pero digo, todos nos acordamos de momentos y de elementos en elecciones pasadas que hayan quedado, y creo que está muy poco en ese sentido, se ha distinguido, digamos, por algo que sean campañas profundas, campañas que comunican bien y campañas que nos van a para alterar la trayectoria que trae el proceso electoral tendría que ocurrir algo extraordinario. Ya 2, 3 semanas, muy poco posible. Poco posible a 20 días, Jorge. No, pero además, siguiendo la línea de razonamiento de Juan Pablo, por ejemplo, Claudia Sheinbaum, cuando en su primer debate no defendió, entre comillas, al presidente, le llegó una golpiza presidencial por vía directa e indirecta. Entonces, ya posteriormente la campaña ha tenido que ir acomodando. Entonces, si tú preguntas, bueno, suponiendo Claudia Sheinbaum, que la candidata favorita en este momento, ¿cómo va a gobernar Claudia Sheinbaum? ¿Con quién va a gobernar?
Yo no lo sé. Nosotros todos sabíamos hace 6 años más o menos con quién iba a gobernar López Obrador, hace 12 con quién iba a gobernar Enrique Peña, antes Calderón. Tenías una idea, no de los nombramientos exactamente, pero sí de quiénes iban a ser los hombres. Eso ayudaría, y mujeres que a lo mejor en los próximos 20 días presenten a sus equipos. Lo que vamos a ver, tenemos 20 días para la elección, a ver si presenta gabinete, yo lo dudo, tengo mis dudas, pero después de eso vamos a tener 4 meses de transición que yo creo que van a ser dificilísimos, porque vamos a tener una candidata, quien sea, Claudia o Xóchitl, una candidata presidencial ya ganadora, una presidenta electa, y vamos a tener un presidente en pleno activismo. Sí. Entonces me parece que lo que viene de aquí va a seguir con el activismo. Lo ha anunciado él, no lo creo, no es un tema que yo crea, él lo ha dicho, que va a hacer su gira por el país, que va a presentar temas, que quiere que cuando se instale el Congreso el 1 de septiembre todavía le aprueben las reformas que él presentó. Entonces yo lo veo en pleno activismo. Después del 1 de octubre no lo sé. Después del 1 de octubre, cuando alguien asuma la presidencia, ya dependerá de muchas otras cosas. Pero hasta ese momento, y yo lo veo en pleno activismo y veo, como dice Juan Pablo, muy polarizada y también muy acotada la campaña en torno a eso. Por ejemplo, el tema de seguridad, lo platicamos el otro día, de Claudia Sheinbaum en el próximo debate. La estrategia que aplicó Claudia Sheinbaum en la ciudad no fue la misma que aplicó el presidente en términos de seguridad. O sea, ahí no podría haber segundo piso de la Cuarta Transformación. Ahí no podría haber continuidad. Claudia se va a ver obligada a decir que aplicó la estrategia del presidente. No puede decir yo apliqué otra estrategia, pero es una de las muchas contradicciones. Ocurrió con la pandemia, ocurrió con muchos otros temas. En campaña no lo ha dicho y dudo que lo diga de aquí al 2 de junio. A ver, pero el activismo del presidente, que es un tema relevante, hoy estaba Xóchitl Gálvez y parte de su equipo con algunos integrantes, son 5 en realidad, aunque asistieron 4 de 7 magistradas de la Sala Superior del Tribunal Electoral, y denunciaba una inequidad en la contienda. Decía, no hay piso parejo. ¿Ha habido piso parejo? ¿Ven piso parejo de aquí al 2 de junio? Desde luego no, Manuel, y creo que eso ya es irreparable. El daño está hecho. Tiene muchos componentes de una elección de Estado, con un presidente que ha violado sistemáticamente la ley, entrando al proceso electoral, a la polémica, cuando está prohibida su injerencia, lo ha hecho. Tenemos recursos, subsidios, programas públicos, operadores, lo decíamos el otro día, 22,000 llamados servidores de la nación, yendo a ver a la gente a sus casas, repartiendo los recursos. Tenemos una contienda realmente desigual y me parece que esta disyuntiva que plantea Juan Pablo, en la que yo coincido, es más 4T o no más 4T, hace que, en mi opinión, pues Movimiento Ciudadano no sea una tercera opción. En realidad, Movimiento Ciudadano lo que ha venido a hacer es un papel al servicio de la 4T. Digo, lo vemos además cuando hablan de nueva política y ves que el joven gobernador, el nuevo político de Nuevo León, se acabó reconociendo que después de pagarle 900 millones de pesos a una empresa, esa empresa con esos recursos le pagó una deuda a su despacho, al despacho del gobernador, asociado con su papá. Si lo reconoció, no lo estoy diciendo después de una investigación. Entonces, si esa es la nueva política, el papel que están haciendo claramente es de ruptura del voto postor. Lo que dijo Luis Donaldo Colosio me parece francamente interesante, porque está viendo Luis Donaldo Colosio, que ha ido madurando mucho. Me parece que tomó una decisión acertada al no buscar la candidatura presidencial ahora. Pero se puede colocar como un personaje muy atractivo en los siguientes años, dialogante con todos los actores, diciendo, es que la situación del país es tan grave, es tan crítica en materia de seguridad, de destrucción institucional, etcétera, que hace falta que se tome una decisión para que haya este ejercicio plebiscitario de sí o no más este gobierno, porque básicamente
básicamente lo que nos decía deja es son- que el tercer lugar apoya al segundo. Así O que es. quienes simpatizan con Y el como tercer dice lugar Juan se Pablo, vayan es innecesaria con- la discusión de quién con está en alguno tercer de los lugar. Sí, Eso, ¿no? Sí, o se De decanten ese por punto una un de poco. las dos que va arriba. Cuando hoy Maínez dice, lo que dijo Luis Donaldo es que renuncie Xochitl. que quiso decir que- Dice, pero es absurdo. Sí, ¿no? ahora, a ver, en el terreno de las gubernaturas, para no dejarlo de lado, son 9, incluida la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, las que se jugarán. Parecía de pronto que había muchas muy abiertas y hoy, digamos, el panorama se ha modificado. Quizás estarán abiertas Tabasco y Chiapas para la 4T, probablemente Guanajuato para el PAN, la Alianza, y Jalisco, en donde parece que Movimiento Ciudadano va arriba. Fuera de eso, ¿cómo ves? Sí, a ver, creo que sí hay a nivel nacional un efecto teflón para el presidente, hay un efecto teflón para Morena actualmente por, sí, el tema de los programas sociales, por el mensaje y la comunicación que tienen con respecto a los pobres y a los desprotegidos, pero también estamos viendo que en los estados, al final de cuentas, más allá de ese efecto teflón, los candidatos importan, las gubernaturas y los resultados de los gobernadores importan. Yo te diría, no hay que dejar de ver lo que está sucediendo en Morelos, ante el desastre del gobernador Cuauhtémoc Blanco, una elección que en un principio estaba muy abierta para Morena, se ha venido cerrando, me parece, de manera interesante. Ahí otra vez, las candidaturas importan, los rompimientos también internos de Morena, me parece que están pasando factura en algunos estados. Creo que en Veracruz importan las candidaturas, importa el trabajo también ¿También terrible. se ha cerrado Veracruz? Se está cerrando de manera muy interesante. Lo tenemos en el Poll of Polls, me parece, a 6 puntos en estos momentos en Polls MX a Rocío Nale y Pepe Yunes. Yo diría que esos dos en estos momentos, que eran elecciones muy abiertas, son las más interesantes. Ciudad de México. Ciudad de México hay entre 10 y 12 puntos de distancia. ¿Ustedes así lo traen? Sí. Aunque ya hay Polls. encuestas de todo, ¿no? Sí. Hay encuestas que traen arriba Clara Burgada por doble dígito, que hay encuestas que traen arriba a Santiago. Yo te diría que en esa media pensemos en un escenario conservador entre 5 y 10 puntos en la diferencia, todavía a 3 semanas, ¿no? En la Ciudad de México. Ahora, únicamente un dato interesante. Revisando las encuestas de las elecciones anteriores, son muy pocas las elecciones en este país, en la época moderna, en donde digamos que las tendencias cambian. Sí ha sucedido, el ejemplo de Nuevo León, el ejemplo de San Luis Potosí, y creo que en esta ocasión vamos a poder ver 2 o 3 más. Pues lo veremos, lo veremos. Jorge, gracias, muchas gracias. Alberto, gracias. Gracias, Juan Pablo, muchas gracias. Gracias. Hasta mañana, pásala bien.